Bueno, queridos Radio Escucha, ya estamos de regreso en Vamos Somos Chilenos, miércoles 2 de agosto. Estamos conversando con Alejandra Gubler, especialista en temas de tsunami, investigadora de SIGIDEN, eh, doctorando en estos temas en la Universidad Católica de Santiago y también ella profesora e investigadora en la Universidad Técnica Federico Santa María. Oye, Alejandra, siempre me recuerdo de que unos años atrás leía algo de Darwin y él narraba que en el año 1833 o 34 él se encontraba en la Bahía de Concepción cuando hubo un gran terremoto y la gente sin celular, sin choa, sin Onemis ni Senapred, sola se fue a las alturas y se mantuvo ahí por unas 48 horas. Y eso se echó de menos, por ejemplo, en 2010. Podría mucha gente haber evacuado a tiempo de las zonas costeras, porque entiendo que la mayoría de las víctimas que tuvimos, desafortunadamente, en el 2010 fue producto del tsunami, no del terremoto mismo, que sí hubo bastantes víctimas, pero la mayoría de nuestros fallecidos fue por efecto del tsunami. También recuerdo que el año 1906, un capitán de corbeta, el capitán Middleton, eh, predijo mediante una teoría que él desarrollaba que el día 16 de agosto iba a haber un gran terremoto en Valparaíso. Y él acampó fuera de su casa en una carpa con su familia y le achuntó, pero después ese método nunca más sirvió. Eh, También han habido otra serie de ejemplos. Hasta qué punto uno puede predecir o la ciencia puede predecir un fenómeno como esto? ¿Y cuáles son las recomendaciones entonces, sobre todo, que algún día nos va a ocurrir esto? ¿Cuál es tu visión de eso? Ya. Bueno, lo primero es que todavía la ciencia no es capaz de predecir cuándo ni dónde va a ocurrir el próximo terremoto, ¿ya? Pero sí hay ciertas aproximaciones de, por ejemplo, sí se sabe dónde hay cierta energía acumulada que podría ser liberada en un corto o mediano plazo, ¿ya? Y eso lo hacen otros investigadores y con mediciones de GPS, con midiendo las deformaciones en la costa, etcétera. Pero no sabemos dónde y cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. Lo que sí se sabe es que en la frente a las costas de Valparaíso ya hay energía acumulada lo suficiente que podría generar un terremoto que pudiese generar un tsunami. Pero no sabemos cuándo ni dónde podría ocurrir. Pero lo que sí sabemos es que o lo que sí podemos estimar es cómo podría inundar un tsunami generado por un terremoto grande, que en el caso, por ejemplo, serían las cartas de inundación del CHOA, ¿ya? Ellos eligen un terremoto, el máximo creíble que se llama, o como un terremoto máximo probable, y con ese terremoto se hacen simulaciones numéricas y tú podrías saber más o menos hasta dónde podría inundar un tsunami generado por un terremoto muy grande. Entonces, si bien no sabemos dónde y cuándo podría ocurrir el próximo terremoto, sí sabemos cuánto podría inundar más o menos un terremoto, un tsunami grande, ¿ya? También podríamos hacer simulaciones con terremotos más chicos, pero no sabemos de qué magnitud tampoco va a ser el próximo terremoto. O sea, podría ser que mañana ocurra un terremoto no tan grande, pero quizás en 10 años más ocurra así un terremoto más grande. Entonces, si ya sabemos más o menos que podría ocurrir un terremoto acá al frente a las costas del paraíso, que podría ser grande, y sabemos que si es grande podría inundar tanta área, entonces tenemos que estar preparados. ¿Y cómo podemos estar preparados? Lo primero es reconocer las señales físicas del terremoto. O sea, si el terremoto es largo y no te permite mantenerte en pie, tú al tiro tienes que evacuar. Muy bueno el ejemplo que dijiste, Reinaldo, de la gente que antiguamente, cuando vino Darwin, la gente que sentía el terremoto y evacuaba hacia el cerro. Ese es un conocimiento que es una tradición oral, ¿ya? Se pasaba en estas historias a través de contar historias, ¿cierto? Entonces, lo primero es reconocer las señales físicas del terremoto. Entonces, apenas sentamos un terremoto largo y fuerte que no nos permite mantener en pie, tenemos que evacuar inmediatamente, no esperar a que la autoridad nos diga. Si ocurre un terremoto justo acá al frente, podría generar un tsunami que llegue muy rápido. ¿Ya? Un caso extremo podría llegar al borde costero a los 13 minutos, podría llegar el tsunami. ¿Ya? Entonces tenemos muy poco tiempo de reacción, por eso cada minuto que tú evacúes de forma inmediata, cada minuto es valioso. El segundo es ser obediente, o sea, ya,
si es que la autoridad, supongamos decidimos no esperar, ¿ya? Nosotros deberíamos autoevacuar, evacuar sin que nadie nos diga, pero supongamos que decidimos evacuar, que decidimos esperar. Nos ordena de evacuar, tenemos que ser obedientes, tenemos que evacuar. Y no tenemos que volver a la casa hasta que la autoridad nos indique. Lo que pasó en otros tsunamis en Japón o en otras partes, la gente evacuó y después volvía a la casa a buscar cosas o a buscar a otra persona, a la tía, a la abuela, a quien sea, y los pillaba el tsunami en ese trayecto de vuelta a la casa. Entonces tenemos que mantenernos en zonas altas, en zonas seguras, hasta que la autoridad nos indique cuándo evacuar. Los tsunamis no son solamente una ola, sino que son varias olas y no necesariamente la primera es la que más destruye. Entonces puede ser que la ola más destructiva llegue quizá una hora después, ¿ya? Entonces no hay que relajarse y decir, ah, ya pasó media hora, voy a volver a la casa. No, te puede pillar la segunda, la tercera ola que podrían ser más destructivas quizás que la primera. Y, y la otra recomendación es estar preparado, o sea, tener una conversación familiar. Hasta ahora, los terremotos que hemos tenido en Chile nunca han sido en horario laboral, o sea, siempre te han tocado en la noche o un domingo, un sábado en la casa. Entonces no sabemos realmente cómo va a ser un terremoto o un tsunami que sea en horario laboral cuando uno esté en la oficina, otro esté en el parvulario, quizás otro en la escuela, en el colegio, en la universidad, etc. Entonces tenemos que tener una conversación familiar. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer si es que ocurre un terremoto grande o un terremoto y un posible tsunami? Entonces, tener una conversación y ponernos en todos los casos hipotéticos. Por ejemplo, ya, yo sé que de lunes a viernes voy a trabajar a tal lado. Primero, identificar dónde está, si está en zona de amenaza, cuáles son las rutas de escape, cuáles son las vías de evacuación. Eh, y lo otro, cuando haya un terremoto grande, lo más probable es que se corten los sistemas de comunicación, se caigan los celulares, entonces no vamos a poder coordinar eso en tiempo real, digamos. Tenemos que tener una conversación previa de qué vamos a hacer, quién se va a preocupar de ir a buscar a no sé quién, y lo otro no. Esa conversación es súper necesaria porque puede ser que yo por ir a buscar a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, puede ser que yo en ese trayecto yo estaba en zona segura y salí de la zona segura y me expuse al peligro. Y puede ser que yo en ir a buscar a otra persona o ir a avisarle a otra persona, yo me exponga al peligro y pueda ser después una víctima. Entonces, tener esta conversación familiar es súper importante para planificar. Hay una generación que sin celular y sin electricidad es el Armagedón más absoluto, o sea, no hay ninguna posibilidad, digamos, de sobrevivir a estas dos carencias o falencias. Yo siento, y lo digo en tono medio humorístico, que la única ciencia que puede producir los terremotos es el tarotismo, digamos. Yo escucho de repente algunas adivinas que dicen, este año va a haber un terremoto grande, bueno. No han sido pocas las veces, en todo caso, que se han esbozado algunos modelos predictivos, eh, pero ya ha sido bastante descartado por la voz más autorizada de que efectivamente no hay ninguna posibilidad de poder predecir en tiempo, hora y día exactamente va a haber un terremoto, sin perjuicio que los geólogos naturalmente tienen un conocimiento bastante acabado y avanzado de la forma en como tú muy bien lo explicabas, Alejandra, cómo se mueven las placas tectónicas, ¿cierto? Cuáles son las zonas de subducciones que eventualmente podrían ser más proclives a que un sismo tenga consecuencias más perniciosas. Eh, hay datos históricos también, porque se produce, digamos, ciertas curvas temporales que uno puede decir, mira, en esta época es proclive, digamos, por la cantidad de energía que se puede haber acumulado, que se produzca un... Ahora, el problema está en que, claro, eso puede ser mañana o puede ser de aquí a 10 años. Entonces, de aquí a 10 años se nos olvida, pues nosotros ya relativizamos las cosas y este programa qué oportuno es de poder hablar de estos temas, pero con la perspectiva del tiempo ya se nos van a olvidar las claves, los códigos, la conversación que tuvimos. Entonces, creo que estas cosas siempre hay que estarlas recordando. Yo no sé qué tan hoy día en los colegios, qué tanto tema sea. Yo cuando era niño hacíamos la famosa Operación Daisy, que nos formaban, ¿cierto? Salíamos bien, nos decían que no corriéramos, naturalmente, porque eso podía generar más daño, digamos. Pero bueno, sé que se hacen cosas, pero la pregunta es si realmente se hacen al nivel necesario para poder salvar vidas. Ahora, el terremoto no es predecible, pero el tsunami sí lo es. Lo que pasa es que no es, naturalmente. Entonces, la pregunta es, el desafío, digamos, mejor dicho, es cómo llegar a ser capaces de evitar cualquier tipo de pérdida de vida, porque probablemente no vamos a evitar la pérdida de los bienes, en el tiempo que tenemos para poder decir, sabe que tenemos la probabilidad o la posibilidad, o está determinado fehacientemente la venida de un tsunami a propósito, digamos, de el sismo que lo precedió.
Ahora un tsunami se puede producir por otras razones también, no solamente por un sismo, pero en definitiva es un fenómeno que sería más probable, digamos, de predecir, y la pregunta es cómo podemos actuar en esas horas y si hoy día estaríamos preparados, digamos, para poder en esas horas evitar o hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Una cosa que nos hemos dado cuenta, a diferencia de otros países, es que en Chile los tsunamis llegan muy rápido al borde costero, ¿ya? Y eso se debe a que la zona de subducción, la trinchera, está muy cerca de la costa, y a diferencia de otros países. Entonces, por ejemplo, en Japón en 2011 el tsunami se demoró más o menos media hora en llegar, ¿ya? Pero acá hemos tenido evidencia de que los tsunamis, por ejemplo, 2015 llegó en menos de 15 minutos en algunos lugares. Entonces, el tiempo de reacción que tenemos es muy, muy corto. Entonces, una de las cosas que nos hemos dado cuenta que tenemos que evacuar muy rápido. Y eso yo creo que no está 100% concientizado porque es algo, un descubrimiento más o menos. A ver, los tsunamis, si bien había investigación de tsunami antes de 2010, no era tanto, entonces igual había muchas cosas que desconocíamos, que no se investigaban, pero ahora sí sabemos que los tsunamis pueden llegar en Chile muy rápido, muy, muy rápido, entonces tenemos muy poco tiempo de reacción. Entonces, como bien tú decías, antes existía la operación Daisy, ahora me parece que se llama el programa PASE en los colegios, pero tenemos la sensación dentro de la comunidad científica que igual como que ya evacuemos, pero evacuemos con toda la calma del mundo, demorémonos todo lo que nos tengamos que demorar, y no, yo creo que tenemos que ejercitar de verdad una evacuación. Si bien se hacen los simulacros, la gente evacúa y va a la zona segura, pero tenemos que prepararnos a primero reconocer cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los peligros que tiene esta vía de evacuación. Quizá hay una vía de evacuación que es más corta, pero quizá es menos segura, porque quizás va paralela a la costa, por ejemplo, o cruza un puente y ese puente se podría caer. Entonces, primero reconocer cuáles serían los peligros de esta evacuación, cuánto me demoro en llegar a la zona segura. Y todos esos tiempos hay que medirlo y hay que ejercitarlo y tenemos que ser capaces de evacuar, por ejemplo, en menos de 15 minutos. Y lo otro que es importante considerar, cuánto nos demoramos en vaciar un colegio. Porque una cosa es de cuánto te demoras de la puerta hacia la zona segura, pero cuánto te demoras en evacuar, no sé, 800 estudiantes. Más de 15 minutos, Y definitivamente. y eso te puede demorar 15 minutos, entonces ya es tarde. Entonces, todo esto hay que tomarlo realmente en serio porque puede ser que tengamos suerte y ocurra un tsunami que no sea tan grande. Pero ¿qué pasa si ocurre en Japón, que fue un tsunami gigante? Vamos a perder vidas porque no practicamos y yo creo que eso no nos podemos dar ese lujo. Creo que tenemos que estar conscientes de que los tsunamis pueden ser altamente mortales y tenemos que ejercitar y tenemos que prepararnos y tenemos que prevenir y mitigar estos desastres. Oye, Alejandra, para nuestros radioescuchas, estamos conversando con Alejandra Gugler, especialista en temas tsunami. Aquí en la costa de Valparaíso, por ejemplo, lo que yo he leído es que normalmente en caso de un tsunami, el mar podría llegar hasta lo que es la avenida Pedro Montt, el Congreso, pero en Viña del Mar eso podría llegar incluso hasta el Sporting. Entonces, es bueno saber eso porque de partida en todo lo que es el plan de Viña, la cantidad de colegios, de salas cunas que hay, me imagino si ocurre algo en horario laboral, mamás queriendo ir a ver a la sala cuna, al colegio, los hijos. Yo me recuerdo que mi señora era profesora y cuando se hizo simulacros de evacuación después del terremoto del 2010, ella afortunadamente estaban bastante cerca ahí de un cerro y podían rápidamente llegar a una altura superior a 30 metros. Pero sería bueno que la gente supiera, como tú lo decías, ¿no? Si estoy o no en zona de riesgo y cuáles son las alternativas que tengo, porque si veo también que no alcanzo a llegar a una superficie o a un lugar elevado, puedo tener una evacuación vertical en un edificio que se vea bien construido, ¿ah? Porque a lo mejor el terremoto le había echado el ojo, por decirlo, a un determinado edificio, pero puede que el terremoto lo haya dejado tan dañado que no me atreva a subir ahí para ir un tsunami. ¿Cuáles son las zonas de Valparaíso, de Viña o de otros lugares como Concón o Papú o Zapallar, Los Muelles, que, que el plano de inundación abarca superficies que realmente
son preocupantes? Mira, en general todas las zonas bajas hay dos fenómenos. Bueno, las zonas bajas son más propensas a inundarse porque están a menor altura. Pero también hay otro factor que tiene que ver con la profundidad de la bahía, ¿ya? Hay bahías en Chile que se ha visto que amplifican más los tsunamis que otras, ¿ya? Pero eso no significa que no puede haber tsunamis en las bahías profundas, como por ejemplo los Valparaíso, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, primero hay que desmitificar que Valparaíso no se inunda. Eso es falso. Valparaíso con un terremoto grande podría inundar prácticamente todo el plan de Valparaíso, ¿ya? La diferencia de Viña con otras localidades, como por ejemplo Papú o Zapallar, es que en Viña tienes una planicie y las zonas altas están más lejos, ¿ya? En las comunas de Viña y Valpo hay alrededor de 42.000 estudiantes de colegio y parvulario que están bajo la cota 30, ¿ya? Son cifras súper altas. Y Viña es particularmente peligroso porque las zonas altas están muy lejos, ¿ya? Por ejemplo, en el sector del casino está a más de 2 kilómetros en la zona segura, ¿ya? Porque recordar que no es recomendable cruzar los puentes porque se podrían caer con el terremoto y porque cruzas un cauce de agua que no es recomendable porque por ahí, por las zonas bajas, por donde primero entraría el tsunami. Y Valparaíso tiene la otra dificultad, que si bien el cerro está más cerca, tiene edificaciones que son antiguas, que se podrían derrumbar, y también tienes un problema con las vías de evacuación, que son, por ejemplo, las escaleras, que te puedes encontrar con atochamiento de personas, porque son escaleras angostas, y también los peligros de derrumbe. Entonces tienes dos ciudades con mucha gente que se concentra, y cada una tiene sus dificultades, una por la lejanía y otra por edificación antigua y por derrumbe. Entonces, bueno, teniendo eso en consideración, por eso es tan importante planificar hacia dónde voy a evacuar, cuánto me voy a demorar y, bueno, y si no tengo alternativa, tendría que evaluar la evacuación vertical, que sería la evacuación hacia edificios, que se recomienda de más de 8 pisos, obviamente de hormigón armado. La dificultad, y hay varias dificultades, pero una de ellas es que ¿quién nos va a asegurar que el edificio resista? Porque el edificio está diseñado bajo la norma sísmica, pero no está diseñado para que resista el terremoto más el impacto del tsunami. Entonces, ¿quién me lo puede asegurar? Además que los edificios han ido evolucionando las normas sísmicas, hay edificios, los edificios nuevos tienen la norma actualizada, ¿cierto? Pero aún así los terremotos son distintos, un terremoto futuro podría ser diferente a los anteriores y pues se podrían producir fallas que no se veían antes. La segunda es que las escaleras de evacuación están diseñadas para evacuación por incendio y están diseñadas para que la gente dentro del edificio evacúe. No están diseñados para que estos edificios reciban personas de afuera y que suban, ¿cierto? Entonces te podría generar atochamiento y estos tienen una capacidad limitada. No te caben infinitas personas dentro de un edificio. Y bueno, voy a tomar un ejemplo de un colegio en Japón. El tsunami del 2010 de Chile generó daño, inundó en algunos lugares de Japón. Y hay una ciudad que me parece que se llama Arahama que tenía un colegio. Este colegio estaba ubicado cerca de la costa y en la zona de evacuación de tsunami de este colegio era el gimnasio, que estaba a una altura no tan alta. Y después del tsunami del 2010 que llegó a Japón, el director del colegio decidió actualizar esta zona de evacuación y la llevó al último piso del colegio. Vino el tsunami del 2011 y los estudiantes evacuaron dentro del mismo colegio al último piso y se salvaron todos, ¿ya? Y el tsunami inundó, creo que el primer piso completo de este colegio. O sea, si no hubiese ocurrido el tsunami del 2010, ellos no hubiesen actualizado su plan de evacuación y probablemente se hubiesen muerto todos los niños porque la zona de evacuación anterior era muy baja. Entonces, los colegios, ¿qué pueden hacer? Evaluar alternativas. Quizás el colegio tiene la cantidad de pisos suficientes para que los estudiantes evacúen al último piso, ¿ya? O quizás podrían encontrar algún cierto tipo de convenio con algún edificio cercano que los niños puedan evacuar hasta este edificio y quizás no tengan que caminar 2 kilómetros para llegar a la zona segura. Entonces, yo creo que la alternativa
actual, ya que no está la evacuación vertical como de forma oficial, la colaboración, quizá un colegio puede colaborar con un edificio vecino y la comunidad del edificio quizás puede aceptar que estos niños evacúen a este edificio y bueno, en algún punto va a tener que ser riesgoso y correr el riesgo de que asumir que el edificio, por ejemplo, va a resistir. Así que, oye, Alejandra, bueno, súper interesante, yo creo para nuestros radioescuchas, es interesante salirse un poco de la política, de las guerras, de todos los fenómenos atmosféricos también. En Pekín hay unas inundaciones horrorosas, porque este tema es algo natural, o sea, va a llegar, no me gusta, me ponen nervioso los temblores o terremotos, pero tenemos que saber cómo actuar. Y no sé, pues, tener los estanques de bencina en los autos, ojalá siempre de 50% hacia arriba, tener estas baterías que permiten recargar los celulares. Hay un sinfín de cosas que uno puede tener previsto, tener linternas a mano en una casa, ¿ah? O extintores también, o sea, en periodo de invierno, tener una salamandra funcionando, una chimenea y viene un terremoto, después puede provocar un incendio. Entonces hay un sinfín de cosas que yo creo que son de utilidad y que están al alcance de decisiones o planificación de las familias, de los vecinos también, de lo que tú señalabas de los colegios con las comunidades vecinas, de poder tener una alternativa de evacuación vertical. Así que en nombre del programa, Chantal desgraciadamente tuvo un problema de energía en el sector donde ella vive y no pudo conectar, pero te agradecemos tremendamente tu iluminador de tus explicaciones y bueno, ojalá que si esto llega estemos preparados y bueno, y ojalá que no llegue, ¿ah? Para la próxima generación. Ojalá que no, pero la única certeza es que sabemos que algún día Sí, va a pasar, así Así es. es. así que hay que estar preparados. Bueno, Alejandra, muchas gracias y a ver si en el futuro próximo también te tenemos nuevamente invitada. Ya, encantada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cristian. Sí, ¿no? Increíblemente estos fenómenos naturales moldean un poco la personalidad de los pueblos, el carácter de los habitantes. Por lo tanto, creo que es muy interesante poder hablar de esto, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que también las incidencias sociológicas, culturales, educacionales, etcétera. Así que ha sido un agrado poder escuchar a Alejandra. Nos vamos con varios tips también para estar preparados para el próximo evento de estas características. Gracias a todos y bueno, muy agradable el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles.